Principio, Dios crea a Adán y a Eva. De Adán vienen tanto Caín y Abel. Ambos son enseñados a sacrificar en ofrenda al Señor para expiación de pecados. Hasta ahí todavía no hay ley de Moisés, pero estos son enseñados. Dice la palabra del Señor que una vez que Adán y Eva están frente al Señor, el Señor trae unos animales y los sacrifica, y de ellos hace pieles para ellos, para cubrir su desnudez. ¿Sí? Ahora, Caín decide no ofrendar como ha sido enseñado, y entonces Dios no se agrada de su ofrenda. Sí se agrada de la ofrenda de Abel. Caín decide matar a Abel, y entonces Dios le concede a Eva tener un hijo más y le pone por nombre Set, quien es sustituto de Abel, que ha muerto, ¿no? De esta descendencia de Set podemos llegar hasta Noé, a esta arca, en donde Dios le indica que debe hacer un arca y debe subir a los animales, porque vendrá un diluvio en una tierra que ni siquiera conoce la lluvia, ¿no? Eso es lo increíble, y me refiero a increíble porque esa es la palabra. Para todos los demás que escuchaban de la predicación de Noé era increíble, porque hasta esos días, dice la Escritura, no había llovido. Así que levantan el arca Noé junto con los suyos. ¿Cuánto tiempo, imagínense, para hacer un arca de estas dimensiones se llevó? Y ni uno solo creyó en la palabra de Jehová a través de Noé. Viene el arca, suben los animales, sube Noé junto con sus 3 hijos, junto con sus esposas. Viene el diluvio, la tierra termina por inundarse, toda especie muere a excepción de los que están allí. Posterior a ello, de los 3 hijos de Noé, la Biblia también nos nombra a cada uno de ellos, pero en especial nos nombra a Can, quien es padre de los cananeos, y quien dice descubrió la desnudez de su padre, ¿no? Siempre hay la duda, ¿no? Bueno, lo vio desnudo, no. Hubo un abuso de este hombre hacia su padre, y es maldito por esto. Y esto también demuestra de alguna manera que siempre hay 2 caminos. Acababa de ver que la destrucción que había existido a través del agua y de la inundación, y esto no le detuvo en pecar contra Dios. Viene también la descendencia de Noé, y entonces de allí, de esa otra descendencia, aparece Abraham. De Abraham tiene 2 hijos, Isaac e Ismael. Ismael sí, el primogénito, pero no el heredero de la promesa. La palabra era que a través de Sara Dios le daría descendencia en Isaac, y le había prometido a través de ella, que era su mujer, que tendría una bendición hacia todas las familias de la tierra, ¿no? Ismael, les decía la semana anterior, forma parte del pueblo árabe, ese que hoy está en conflicto cerrado con Israel, de quienes ellos también se adjudican que Dios había dado la promesa a Abraham, pero no, la promesa fue en Sara. En Sara te daré descendencia, te daré un hijo llamado Isaac, y a través de él cumpliré la promesa que te estoy dando, ¿no? Isaac también tiene 2 hijos, Esaú y Jacob. Jacob, también el segundón, no el primogénito, anhelaba esa promesa que Dios había hecho a Abraham, pero sobre todo anhelaba agradar a Dios. Dice la Biblia, sin fe es imposible agradar a Dios, ¿no? Así que su lucha por obtener esta bendición y esa primogenitura
que muchos podrían decir tramposo, muchos predican así, ¿no? Es que ese era tramposo, era esto, y al otro no le importaba, por un plato de lentejas cambió la primogenitura, ¿no? La bendición, bueno, la buscó porque sabía lo que significaba la bendición de su padre, pero tampoco le importó. Tan es así que dice la escritura que cuando Jacob va a la casa de Labán a buscar mujer, porque su padre lo había enviado allá, su padre le había dicho: cuídate de no tomar mujer de las cananeas, ¿no? Ve a la casa de Labán y ahí encuentra una mujer para ti. Dice que Esaú escuchaba y como vio que le parecía mal a sus padres esto, entonces tomó una mujer cananea. Eso se llama rebeldía, ¿no? Mi papá no quiere que haga esto, mi mamá no quiere, no, pues ahora lo hago. Esa era rebeldía. Y lo que significaba era que ese linaje que era cuidado por Dios se habría de perder. No le importaba, ¿no? De ahí viene entonces la descendencia de Jacob con las dos hijas de Labán, Raquel y Lea, y con sus siervas, en donde se forman las 12 tribus de Israel. De esas 12 tribus le dijo el Señor a Abraham que habitarían en una tierra ajena durante 400 años, pero que después los sacaría con voz de poder, con mano dura, y les daría esa tierra que les había prometido. Así que esos 12 hijos, 11 de ellos, venden a Jacob o lo llevan hacia un lugar en donde éste es comprado como esclavo, llega a Egipto y Dios le permite ser el mandón después de Faraón. Dice la escritura que no había uno solo después de José, solamente el Faraón, ¿no? Así que cuando viene la sequía, vienen las vacas flacas, ¿no? Ahora decimos, no, pues es que es tiempo de vacas flacas. Habríamos de leer la Biblia para ver lo que significan las vacas flacas, ¿no? Todo el mundo lo decimos, bueno, eso significa 7 años de mucha abundancia y después 7 años de vacas flacas, ¿no? De un tiempo de escasez. Así que Dios le da sabiduría a José y se convierte en el administrador de este pueblo de Egipto y prácticamente se adueñan de todo lo posible. Le dio la grandeza a este reino, ¿no? Una vez pasado esto, cada hijo toma su propia decisión, ¿no? Pero Dios es misericordioso y les da la tierra de Canaán a través de la mano de Moisés, los lleva por el desierto y a través de Josué es que se reparte esta tierra. Este pueblo, estas 12 tribus que entraron siendo solamente 12 familias, ahora simplemente son personas que de las cuales Dios les ha bendecido sin merecerlo. Cuando viene este tiempo, también hay una elección y es la obediencia. La instrucción es: no hagas como este pueblo al que vas a ir. Se les dice a las 12 tribus a través de Josué: van a tomar la tierra prometida y tienen que destruir todo lo que hay allí. Personas, mujeres, hombres, niñas, niños, animales, todo lo que encuentren. Y estos deciden no hacerlo. Y empiezan a ingresar y dejan con vida algunos animales y por supuesto sus deidades. Y el Señor les dice: ahora no los van a destruir, sino que van a ser piedra de tropiezo. Y así fue. Viene el tiempo del reinado de Saúl, un hombre también desobediente. Viene el reinado de Israel, de David, un hombre pecador como todos nosotros, pero que jamás faltó a ser recto delante de Dios. Fíjense lo que les estoy diciendo: pecador como nosotros, pero que fue recto delante de Dios. ¿Qué significa esto? Que solamente tuvo a Dios, por Dios. Ni se inclinó ante otros dioses, ni desobedeció la voz del Señor. Pero lo más importante, cada que él pecó, lo único que decía era: he pecado contra Dios. ¿Qué fue lo que hizo Saúl cuando se le ordena destruir todo?
en aquella lucha, en aquella guerra, dice, es que el pueblo dejó vivos algunos animales para poder traerlos en sacrificio, ¿no? Echándole la culpa a los otros y todavía justificándose para sacrificar delante de Dios. Y el profeta le dice, ¿qué no se agrada más Dios de la obediencia que de los sacrificios? Entonces, esa es la historia de este pueblo, siempre manchada por la desobediencia y siempre manchada por ese desprecio de Dios. Si ustedes estuviesen rectos, permaneciesen rectos para conmigo, dice la Escritura, entonces ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. ¿Sí? Este pueblo hizo lo malo delante de los ojos del Señor, y entonces esas 12 tribus terminan por dividirse en dos reinos, el reino del norte, el reino del sur, dos tribus en el reino del sur, que es Judá y Benjamín, y las otras 10 tribus en el reino del norte. En el reino del norte no hubo uno solo que buscara agradar a Dios. Todos fueron idólatras, todos mantuvieron la idolatría a becerros creados de oro. Dice ahí por ahí el libro de los Reyes, se hicieron los malos y siguieron los pasos de Jeroboam. Jeroboam, es que por eso quería escribir para que no nos hiciera bolas. Jeroboam se quedó a cargo del reino del norte. Y no sé si usted lo ha leído o ha puesto atención, yo creo que sí lo ha leído, porque ha leído la Biblia, pero no sé si ha puesto atención en algo. El Señor le prometió a Jeroboam que si seguía los pasos de David, su reino también sería perpetuo. Fíjense, le estaba dando 10 tribus y le estaba diciendo, si tú sigues los pasos de David, que no fue nunca en pos de los ídolos, entonces yo perpetuaré tu reino como lo he hecho con David. Y este hombre, que jamás hubiese sido merecedor a este trono porque no era descendiente de David, a la primera de cambio dijo, no, voy a levantar 2 becerros, porque si estos van a adorar a Jerusalén, se me van a voltear. Así que les levantó dos becerros para que el pueblo adorase. Insisto, la salvación de Dios siempre ha estado presente, pero siempre el hombre ha decidido corresponder o no corresponder. Y esto tiene que ver con lo siguiente, hermanos. La semana anterior hablábamos en Romanos capítulo 9 acerca de la elección de Dios de los hombres, y decíamos, no podemos dejar de lado lo que viene anterior a estos versículos, y dice que al que conoció, ¿sí?, a ese tomó para darle gloria, ¿no? Lo veremos hoy, para eso, para darle gloria. Y entonces les decía, muchos hablan de la predestinación con estos pasajes, pero al que conoció desde antes de la fundación de la tierra, a cada uno de nosotros Dios nos conoció y vio en nosotros una sola cosa que hace la diferencia, que nosotros creeríamos. Nosotros hemos creído y eso es lo que nos hace diferentes. Así que vamos a este capítulo 9 y vamos al versículo desde el 20. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿Usted ha pecado delante de Dios? ¿Se ha atrevido a decir, pues tú me hiciste así? Me hiciste pecador y ¿cómo voy a dejar de serlo? Así me hiciste, ¿no? Yo creo que no. Porque cuando tenemos fe, lo último que queremos hacer es echarle la culpa a Dios, ¿no? Cuando uno se arrepiente, lo último que hace es echarle la culpa a otro. ¿Qué dijo Eva? Es que la serpiente me engañó. Estaba arrepentida, ¿no? Estaba echando la culpa a alguien más. ¿Qué dijo Adán? Es que la mujer que tú me diste me engañó.
sin reconocer su pecado. ¿Qué dijo Saúl? Se los acabo de decir, es que el pueblo se paró ahora sí que de lo bonito para traer en sacrificio al Señor. El pueblo, ¿no? Y una vez que es reconvenido por el profeta, todavía se atreve a decirle, bueno, solamente te pido un favor, desciende conmigo casi para que estos no se den cuenta que Dios me ha desechado. El profeta le acababa de decir que había sido desechado delante de Dios. Y lo único que le importó fue eso. No le importó decir, perdóname, ¿no? Y así nos podemos ir con todos los hombres que han pecado delante de Dios y que no se arrepienten. ¿Qué es lo primero que nosotros vamos a ver cuando estamos arrepentidos? Que lo único que vamos a querer es que Dios nos perdone. No vamos a estar culpando a nadie más de nuestro pecado, y mucho menos a Dios, ¿no? Entonces dice aquí, pero me dirás, dice, ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿Seremos capaces de decirle al Señor, Señor, pues es que me hiciste así con pecado por la culpa de Adán? No puedes culparme de esto, pues así soy. Esa no es la actitud de un creyente de Dios. Esa es la actitud del que busca justificarse en todo. ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. A ver, ciertamente somos hechos del mismo barro, pero todo ese barro había sido levantado para ser instrumento de gloria. Adán y Eva no fueron levantados para que pisotearan el nombre de Dios. Fueron levantados a su imagen y semejanza. Fue su elección, de ella de escuchar a la serpiente, de él de escuchar a Eva. Fue su propia elección el desobedecer la instrucción de Dios. Podríamos decir, la tenían más fácil, no, nada más no tenían que comer del árbol. Bueno, es que la desobediencia se da en todo momento, ¿no? En lo más simple y en lo más complicado. A veces quisiéramos, bueno, pues es que si tú me dijeras tengo que hacer esto, no, pues le echo ganas, ¿no? Ya nomás me falta ya nomás me falta este. ¿Qué crees? Que con uno solo que te falta todo. Un poco de levadura leuda toda la masa, dice. Entonces dice, de esa misma masa, Dios levantó vasos de honra y de deshonra. Todos éramos para glorificar su nombre. Después de Adán y Eva, todos, absolutamente todos, tenemos la misma tendencia hacia el pecado, pero cada uno decide, y no comportarse bien o mal, decide creer o no creer. Y eso es lo que el apóstol dirá más adelante. Tiene 3 propósitos. Señor, ¿por qué permites el mal? ¿Por qué, si tú hiciste todas las cosas, permites que existan asesinos o que existan secuestradores o violadores? Para que yo pueda decir que esto es negro, yo tengo que conocer lo que es blanco, ¿no? Para que Dios pueda juzgar entre unos y otros, tiene que haber una separación. Eso es hacer un juicio. Esto es negro, esto es un juicio. Esto es blanco, esto es un juicio. Y entonces dice, ¿no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción y para hacer notorias las riquezas de su gloria. Esos son los 3 motivos por los cuales Dios
ha formado a esos vasos de deshonra. Número 1, versículo 22, queriendo mostrar su ira. Si para nosotros habrá vida eterna, sin tristeza, sin llanto y sin dolor, y esa es la benevolencia de su justicia, para los que no crean en Él, tiene que haber quien reciba el poder de su ira, el poder de su enojo. ¿Sí? Si yo premio, pues también tiene que haber castigo, ¿no? ¿Sí? Así que dice el primero, para mostrar su ira. La ira del Señor ha de venir. Y eso lo leemos en el Apocalipsis y en el Evangelio que el Señor vino a darnos, ¿no? Vendrá el día del Señor. Y dice que ese día será en ira. Alguien ha de recibir ese castigo eterno. Así que ese es el primer propósito. 2, hacer notorio su poder. También estoy seguro que ha leído el Éxodo, y hablando de Faraón, dice que Dios permitía que algunas cosas aquellos replicaran, hasta que llegó el momento que estos dijeron: no podemos hacer esto porque es mano de Dios, es dedo de Dios. Había dejado que el hombre más poderoso del mundo para ese tiempo, el Faraón, enriquecido gracias a José, debemos decir, que se levantó con una soberbia en pensar que Dios no era nadie, le había permitido ser y crecer en el endurecimiento de su corazón para Dios mostrar su poder. Siempre que le dijo a Moisés: es que yo tomaré este pueblo y lo sacaré con mano fuerte, para que mi nombre se engrandezca. ¿Para qué hay vasos de ira? ¿Para qué hay vasos, de deshonra? Para que el poder de Dios se manifieste y sea notorio. Y el tercero de ellos, que es el que más nos debe a nosotros dejar en paz, dice el versículo 23: y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. Si nosotros hemos creído en el Señor, lo que será notorio a través de nosotros es la misericordia del Señor. Porque todos estábamos hechos de la misma masa que tendría que haberse tirado, que tendría que volver al polvo. Pero Dios es tan misericordioso que ha permitido que haya vasos de deshonra, que deberíamos serlo todos, para podernos mostrar su misericordia. Así que, hermanos, si usted ha creído en el Señor, agradézcale cada día, porque le ha utilizado como un vaso de gloria para mostrar las riquezas de su misericordia. A los cuales, dice versículo 24, también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. A ver, por ahí le habría de preguntar a Pablo: no, o sea, si él separó al pueblo para ser apartado, si este pueblo ha seguido la ley de Moisés por muchos años, ¿cómo de los gentiles? También por eso quería escribirles allí, porque la salvación del pueblo judío y la nuestra viene a través de una mujer que era gentil. Allá por la lectura en la que el pueblo entra a Jericó, hay una mujer llamada Rahab, ¿no? ¿Alguien recuerda esta mujer qué hacía? ¿Qué, hermana Dulce? Era una mujer prostituta, era una mujer pecadora, era una mujer que no pertenecía a este pueblo, pero que cuando Josué envía, les permite quedarse en su casa para protegerlos de quienes los perseguían. Y les dice: pero
cuando ustedes entren, les pido que se acuerden de este momento. No lo hacía por quedar bien con estos hombres. Lo hacía, y dice la Biblia, porque sabía quién era Dios. Es decir, creía en ese Dios sin pertenecer a ese pueblo. Y de Rahab viene la descendencia de Booz. Y de la descendencia de Booz, ¿quién viene? Jesucristo. Así que de una persona que es gentil y pecadora, Dios se valió para que el Señor Jesucristo naciese. Así que dice aquí, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, también de los gentiles. La salvación ha provenido también de los gentiles. Abraham era gentil, si todavía no estaba el pueblo separado, ¿no? Cuando Dios los tiene. Viene todavía 2 generaciones después este pueblo. Como también Oseas dice el versículo 25, dice: llamaré pueblo mío al que no era mío, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo: vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Hemos de decir que gracias a la misericordia del Señor y a ese rechazo que ha habido de esos vasos de deshonra, porque es el pueblo judío vino a ser también un pueblo de deshonra. Tan es así que Dios los entrega a 2 reinos, y estos pueblos son destruidos, y entonces solo regresa un remanente y vuelven a formar uno. Pero fueron tan deshonrosos, esa es la palabra, que inclinaron su corazón a otros dioses, empezando por el rey más sabio, porque así lo llama la Biblia, hablando de Salomón, ¿no? Esta semana leímos de Salomón, ¿no? Si están leyendo, vamos por ahí, y leímos que este hombre que había orado pidiendo al Señor tuviese misericordia y habitar ese templo que había levantado, también levantó altares. Y también su corazón, dice su corazón se inclinó delante de otros dioses. De pocos podemos tener la seguridad que se condenaron, este es uno de ellos. El hombre que tuvo el reinado de su padre. El hombre que también provenía de una relación pecaminosa de David, y que Dios le había dado la oportunidad de reinar, haciendo a un lado ese pecado. Ese hombre decidió también traicionar la rectitud de su corazón. Así que este pueblo había sido un pueblo deshonroso para el Dios que los había separado para sí. Y entonces por eso es que el apóstol habla de estos vasos de deshonra. ¿Para qué fueron levantados estos? Para que nosotros los gentiles, de los cuales nadie hubiese podido dar nada, podamos hoy alcanzar salvación. Porque el juicio es así. Ustedes no creyeron en mí y adoraron a nuestros dioses. Estos que no pertenecen al pueblo que yo levanté han decidido creer en mí y no doblar sus rodillas ante dioses ajenos. Así es el juicio. También Isaías dice el versículo 27, clama tocante a Israel: si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. No habla del pecado, habla de la destrucción. Cuando a Abraham se presentan estos varones de Dios y les dicen que vendrá y dará a luz Sara y llamará y nacerá Isaac, dice que Dios mismo dice: ocultaré lo que haré a Abraham, mi siervo. Y entonces le cuenta que Sodoma y Gomorra serán deshechos, destruidos, ¿no?
Y entonces Abraham dice, si hubiese tantos justos, entonces tú destruirás. No. Si faltase, he hablado a mi Señor, y si faltasen tantos, destruirás. No. Hasta que termina de decir, si hubiese un solo justo. Y entonces dice el apóstol que en Isaías estaba dicho así, como antes dijo Isaías, dice el versículo 29, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, es decir, descendencia que creyera en Él, como Sodoma habríamos venido a ser y a Gomorra seríamos semejantes, es decir, nos hubiese destruido. Por la misericordia de Jehová, dice, no hemos sido consumidos. Por eso esta tierra no ha sido consumida. Porque habemos quienes hemos creído en el Señor Jesucristo. Siéntase orgulloso de saber que Dios le ha usado como un vaso de gloria y que por amor a todos nosotros que hemos creído en Él, no ha consumido esta tierra, no la ha destruido. ¿Qué pues diremos? Dice versículo 30. Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia, ¿cómo dice ahí? Que es por fe. Los judíos creían que alcanzar la justicia era seguir la ley de Moisés y cumplirla. Es decir, creían en la justicia por las obras. ¿Qué pues diremos? Dice que los gentiles que no iban tras la justicia, es decir, que no les correspondía esa ley de Moisés, han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. No hay otra forma. Usted ha creído en el Señor Jesucristo, ha alcanzado la justicia que es por fe, no por obras. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. El apóstol en el capítulo 7 dice esto, ¿no? La palabra que era buena ha venido a ser mal en mí. No, de ninguna manera. Dice, la palabra es buena, el que es malo soy yo. El pueblo tendría que entender esto. La palabra de Dios no es mala. Nosotros somos los malos. La palabra de Dios es buena. Y esa palabra nos ha servido para alcanzar misericordia. ¿Por qué? No porque culpemos al otro de que pecamos. Es que el pueblo quiso traerte adoración, por eso no mató a todos. Es que la mujer que tú me diste me engañó y yo comí. Es que la serpiente me engañó y yo comí. La única diferencia entre aquellos y nosotros es que entre más nos acercamos a Dios, más indignos nos sentimos, porque sabemos que hay pecado en nosotros. ¿Somos mejores que los de allá afuera? No. Yo tengo por ahí como 3 o 4 que son mejores que cualquiera de nosotros, ¿eh? No podría decir que todos, pero hasta nosotros mismos decimos, no, bueno, yo no lo digo, no sé ustedes, pero híjole, qué bueno eres, te vas a ir al cielo con todo y zapatos, decimos ahí bromeando, ¿no? Esas bromas no deberíamos hacerlas, ¿eh? No, porque no es lo que nosotros creemos. Lo que nosotros creemos es que hasta el más pecador que ha creído, ahí sí se va a ir al cielo con todo y zapatos, ¿no? No él que es bueno, porque bueno, dice la Escritura, no hay uno solo. No hay uno solo. Es que tú eres cristiano, ¿por qué te comportas así? Porque estoy hecho de la misma masa que tú. Nada más que sabes algo. A mí me duele fallarle al Señor. Y yo entiendo perfectamente que si fuese por mis obras, no alcanzaría siquiera a nombrarle. Pero ha tenido tanta misericordia el Señor que puedo decirte que con todo y la vergüenza necesito acercarme a Él. Así que estos últimos versículos son como conclusión de todo lo anterior. Los gentiles, dice el versículo 30, que no iban tras la justicia, han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe.
Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Como está escrito: he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída. Y este último renglón: y el que creyere en él no será avergonzado. No dice: y el que cumpliese esta ley que es por la justicia. No dice: y el que todas sus obras correspondan de acuerdo a lo que Dios dice. No dice: el que todos los días se levanta creyendo que va a agradar a Dios por sus obras. Dice: el que creyere en él no será avergonzado. ¿Qué es lo que creemos? Que Dios en su misericordia sostiene nuestra salvación. No son nuestros actos, no son nuestros días delante de Él. El que creyere en Él no será avergonzado. Abaratamos con esto el evangelio, al contrario, hermanos. Damos grandeza a lo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz. Es que tú tienes que enseñar a tus congregantes que deben agradar a Dios, por supuesto. Pero yo no les puedo enseñar que a través de querer agradar a Dios van a alcanzar salvación. El que creyere en Él, el que creyere, para la salvación que es por fe, dice unos versículos antes. No sea que seamos de aquellos que quieren buscar la justicia o las obras y nos quedemos fuera, porque terminemos por pensar que son nuestros actos los que nos permitirán sostener esa salvación. No es así. ¿Qué necesito para alcanzar la salvación del Señor? Cree en el Señor Jesucristo. Si tú crees, no serás avergonzado. Y no serás ese instrumento o ese vaso de barro de deshonra que reciba la ira del Señor. Eso es, híjole, es muy duro, pero ese es el evangelio: vida eterna o condenación eterna. Ese es el evangelio que el Señor Jesucristo nos trajo y que Pablo en sus cartas plasma. Habremos de ser salvos los que creamos en Él y no seremos avergonzados. Así que, hermanos, agradezcamos al Señor, porque incluso la fe con que creemos es un don de Dios, que Dios ha puesto en nuestro corazón. Hemos sido levantados para ser vasos de honra. Ahora sí, hemos creído, ya somos salvos. Ahora busquemos agradar a Dios en agradecimiento, no para alcanzar salvación, en agradecimiento. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tus bendiciones y por tu cuidado. Es tan abundante la misericordia y la gracia que aún, Señor, sin merecerlo, nos ha alcanzado. Tú, Señor, te has movido para nosotros en misericordia, en gracia, en poder. Y mostrarás en cada uno de nosotros las riquezas de tu gracia, las riquezas de tu salvación. Solo te pedimos que nuestra fe sea suficiente para creer que solo a través del Señor Jesucristo habremos de hallar salvación. Te amamos, Señor, y glorificamos tu nombre. Y te pedimos que esta palabra sea en nuestros corazones siempre un sustento y sea, Señor, la base de nuestra salvación. Porque tu palabra dice: el que cree en Él no será avergonzado.
Te damos gracias por ello en tu nombre, Jesús. Amén.